eres ingeniera bioquímica por el Instituto Tecnológico de Tuxtla, ¿no? Por el TEC regional. Ok. ¿Cómo fue que comenzaste a interesarte por la ciencia? ¿Viste una hormiguita de pronto y dijiste, ay, yo quiero saber cómo se mueve, cómo funciona? ¿Y a qué edad decidiste que este iba a ser tu camino profesional? Creo que la curiosidad la traía muy innata desde muy pequeña. Más bien me gustaba saber cómo funcionaban las cosas. Lo que recuerdo es que me gustaba, de hecho, ver los juguetes y cómo funcionaban, para luego adaptarlos y que fueran diferentes esos juguetes. Innovando desde chiquita. No, y también recuerdo mucho que me gustaba mucho leer de pequeña. Recuerdo que en ese tiempo, en los 80s, 90s, vendían mucho estos enciclopedias de timeline. Y había uno en especial que se llamaba Energía. Y ahí te mostraban cómo hacer un experimento con baterías. Y yo recuerdo que yo misma me interesé y dije, quiero replicar eso, ¿no? Está en esta batería, a ver si es cierto. Y me lo imaginaba en la cabeza cómo iba a funcionar. Y así empezó. Pero yo no sabía que iba a ser científica, la verdad, no. Nada más tenía esa inclinación. Y yo creo que descubrí ya que quería hacerlo de rutina hasta que tuve mi primer trabajo en Coca-Cola, porque aunque me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, a mí me gustaba saberlas a más a detalle de lo que debería saber, ¿no? Entonces ya empecé a formarme en la maestría y el doctorado. Y aún así, cuando me hacía el doctorado, aún así no estaba muy segura, pero ahora ya es casi un hecho, ¿no? De que eso fue lo que me impulsó. Bueno, ahora eres una científica chiapaneca consolidada, pero no siempre fue así. ¿Cuál fue el camino, cómo fue el camino que tuviste que recorrer para llegar hasta ahí? Ya nos dijiste que estuviste en Coca-Cola, luego entras a la maestría y comienzas con otro tipo de trabajos. Sí, en realidad, cuando entré a la maestría, digamos que después de que terminé el doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y me gradué, mi aspiración en el momento era trabajar en México como, pues sí, científica en realidad. El punto es que siempre hay un camino para hacerlo y el camino que más te aconsejan los investigadores es irte al extranjero y bueno, tener un poco de más contacto con otros científicos, tener publicaciones y regresar más consolidada, ¿no? ¿Qué es lo que hice, no? Me fui a hacer un postdoc en Alemania, en la Universidad de Uppsala, pero estando ahí me di cuenta que el panorama y la vida es diferente. O sea, realísticamente, tener un trabajo en Alemania o en México como investigador exige mucho más de lo que tenían en el tiempo. Con eso me refiero a que el número de publicaciones es muy alto y básicamente, aun cuando las publicaciones son altas, no hay garantía de que te den una plaza, ¿no? Entonces, lo pensé y dije, realísticamente tengo que empezar, sí, como científica, pero en la industria. Entonces fue cuando regresé a México y empecé a trabajar para Boehringer Ingelheim en Guadalajara, que hacía o hace todavía vacunas para animales. Pero esa experiencia me ayudó muchísimo, porque de esa experiencia aprendí tanto y me dio tanto el estatus que pude aplicar a otras empresas. Después de México me fui a Boehringer y ahí trabajé como en una empresa, el mismo giro, pero con otro tipo de productos ya para humanos, medicina para humanos. Tuve la oportunidad también de incursionar en una etapa de la farmacéutica que hasta el momento está apenas en su infancia, pero aún así con su infancia con muchas cosas prometedoras como la terapia génica y la terapia celular, ya con productos reales para lanzarse al mercado. Después del COVID se vino la tecnología de la vacuna del mRNA, que es el área donde estoy trabajando ahora. Entonces he ido escalando y cambiaron también dinámicamente en diferentes sectores. Pues apenas como que se están lanzando ciertos productos. Supongo que debe ser muy satisfactorio para ti estar en el comienzo de estas nuevas innovaciones científicas. Sí lo es, porque estamos en una época en la cual se marcha contra el reloj y en una época en la que la tecnología avanza tan aceleradamente que lo que hoy es novedad en un año no lo va a hacer, ¿no? Carla, nos contaste que bueno, querías trabajar en el gremio científico mexicano
y para eso tuviste que salir al extranjero, ¿no? Y regresar mucho más consolidada. Lo hiciste, pero ahorita estás otra vez en el extranjero. ¿Por qué? ¿Qué oportunidades encontraste allá que México no te pudo ofrecer? Es una muy buena pregunta. Básicamente yo siento que me especialicé en un área en el cual, aunque hay trabajo desde la industria en México, hay poca oferta. Significa que en el momento que yo necesitaba encontrar trabajo en México otra vez, porque mi empresa empezó a recortar personal porque así lo necesitaba, ¿no? Todas las empresas pasan por esa evolución. Tuve la decisión, o me quedo aquí en México, bueno, empezando a buscar desde cero, o continúo en lo que yo sé, pero en México no hay acceso tan fácil, ¿no? Entonces, básicamente lo que pensé es el país, así que el país que, digamos, primero se posicione y que yo vea atractivo es el país que voy a elegir. Eso fue lo que pasó. En realidad, en pocas palabras, en México en el momento no había la oportunidad que yo quería y en el sector que yo quería. Y no es porque no exista, sino porque hay opciones muy limitadas. Y bueno, ya que has probado ambos ambientes, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias entre un ambiente científico en Alemania, por ejemplo, a uno en México? Yo siento que las diferencias son, en México aún, en el momento en que estaba, y sospecho que todavía impera, no hay mucho contacto con la industria, no hay una aspiración a que el producto se saque al mercado. Aquí en Europa es todo lo contrario. Tener un producto tiene que tener una aplicación, tiene que tener un mercado y muchas veces, si es muy atractivo, incluso se forman empresas de esas ideas. Siento también que la otra diferencia es, aparte de la que mencioné que es muy fuerte, es el contacto con otras culturas. Europa tiene mucha multiculturalidad. Las empresas donde han trabajado lo tienen que ser, porque para que haya una persona de México indica que están abiertos a que alguien de México llegue, ¿no? Claro. Y no es necesariamente algo malo, pero sí aquí hay mucha diversidad cultural. Aunque yo siento que trabajar con mexicanos es muy padre. Extraño el ambiente porque somos muy luchones, emprendedores y muy tenemos mucha camaradería, ¿no? Entonces, eso lo extraño mucho también. Cuéntanos más, Carla. Como mujer de la ciencia, ¿te has topado con algún obstáculo por el hecho de ser mujer? ¿Es más fácil o es más difícil para una mujer abrirse paso en el camino de la ciencia que lo sería para un hombre? Yo considero que sí. Hay una legacía de empresas que han sido dominadas por hombres. Y en otro aspecto es clara trascendencia biológica. Las mujeres tienen que decidir si quieren publicar o quieren trabajar, desafortunadamente todavía. Tienes que decidir en algún punto cuál es tu aspiración y si quieres ser una muy buena científica, tienes que trabajar, quizá dar el extra en muchos países. Aunque Alemania es un país de primer mundo, también tiene una clara trascendencia hacia la familia, pero hacia la familia de una forma en que realmente no permite la coexistencia del trabajo con ser mamá. Entonces yo creo que esa combinación hace que realmente el impacto de la mujer en la ciencia aún no sea al nivel que deba hacerse. ¿Y tú específicamente te has topado con algún tipo de violencia, ya sea aquí en México o en Alemania o en alguna otra parte del mundo? ¿Violencia de género en tu trabajo? Sí, hay una tendencia hacia eso. Al principio de mi carrera pasaba más que ahorita. No hace mucho alguien comentó cuántos productos has liberado al mercado, como diciendo cuánto tiempo has estado acá, como para dar esa opinión. Y me pareció muy curioso porque era una expresión genuina del desconocimiento de la vida profesional de otra persona y solamente basado generalmente en pocos argumentos. Asertivamente creo que respondí y lo dije, a lo mejor tengo 10 años en la industria, ¿eso te parece suficiente? Y es algo que tienes que enfrentar con madurez y bueno, y la gente también tiene que madurar y también en ese sentido, ¿no? Debo decir que he aumentado más mi tolerancia hacia esos aspectos y a veces hay mucho más que aprender de ser tolerantes, pero sin necesariamente permitir que haya tanto mansplaining. Pero sí suele pasar. Eres mujer, eres científica, pero también eres chiapaneca. ¿Te has enfrentado a algún reto en particular, no sé, por la nacionalidad o porque tal vez alguna cuestión de racismo, por ejemplo?
No, generalmente no es un racismo explícito que yo haya visto, pero sí mucha sorpresa. Y bueno, no es con necesariamente que sea malo, pero lo primero que asumen es que hice la maestría, el doctorado oficial de literatura en Alemania, cosa que no pasó. Pero eso no necesariamente lo tienen que saber todos, entonces la primera sorpresa es esa, la segunda es de México. O sea, pueden pensar que sí, soy de alguna parte del mundo, pero México. Ahí me he llevado buenas sorpresas. Gente conoce Chiapas bastante, hay mucha gente que conoce Chiapas, hay gente que jamás ha oído hablar. De la gente que te puedo decir que conoce Chiapas, la mayoría han sido alemanes. Fuera de Alemania, mucha gente conoce Chiapas, entonces la mayoría tiene mucha referencia de México, DF. Pero en general yo no he oído ningún país que de primera vez diga México tenga una mala referencia, al contrario. Parece que México es muy querido en el extranjero. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿Cuáles son los proyectos en los que estás en este momento? Los proyectos que llevo son relacionados con la tecnología del mRNA, vacunas contra COVID, vacunas contra la influenza también. Y aunque no directamente, vacunas contra el cáncer, todas basadas en la tecnología del mRNA. Y esos son los principales productos. En el día a día vemos tecnología que ayude a que todos estos productos sean una realidad en el mercado. Me gustaría que nos compartieras cuáles han sido algunas de las mayores satisfacciones que consideras que te ha regalado el camino de la ciencia. Pude colaborar en el lanzamiento de productos que realmente tienen un destinatario final y es los seres humanos, y en particular la colaboración que tuve hace 2 años en el lanzamiento de una terapia que espero, cruzo los dedos, ayude a que el trasplante de riñón sea más eficiente, o sea, haya menos rechazo de donador. Mi participación fue demostrar que ese proceso soportaba ser estéril durante todo la cadena, desde inicio a final. Y lo recuerdo mucho en particular porque fue un trabajo que necesitábamos liberarlo en muy poco tiempo para lo complejo que era. Y resultó exitoso la primera. Y debo decir que me siento orgullosa que pude capturar la ayuda y también el conocimiento de otros, pero definitivamente 95% del trabajo fue sudor y dedicación de mi parte, que pude integrarlo todo de una manera eficiente. Entonces ha sido la satisfacción hasta el momento más grande que tengo. Doctora Carla Martínez Gómez, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres y a todas las jóvenes principalmente que quieren seguir el camino de la ciencia? Pues yo les diría, primero que nada, que nunca pierdan la pasión por lo que hacen. Si es algo que les entusiasma, por favor continúen en ello y no se detengan por obstáculos que puedan aparecer en el camino. Y al final yo siento que tiene muchas retribuciones en la vida personal, tener esa pasión por la ciencia. Hay mucho que hacer en el mundo, entonces tengan por seguro que trabajo va a haber. También se pueden generar trabajos por uno mismo, ¿no? También confíen en que si no es en una institución, también pueden ustedes generar trabajo, ser emprendedores. Pues ahí está el mensaje, porque si alguien puede decir sí se puede, eres tú. Muchas gracias. Gracias.